Hay que recordar que cuando el señor Puigdemont se hace cargo de ese espacio político, se pensaba que era un suplente. Se pensaba que, vamos a recordar, que históricamente lo que pasaba siempre en Cataluña es que el secretario general de Convergencia pasaba de secretario general de Convergencia a presidente de Convergencia, presidente de Convergencia, presidente de la Generalitat. Don Jordi Pujol, primero secretario general de Convergencia, presidente de Convergencia y presidente de la Generalitat. El señor Artur Mas, primero secretario general de Convergencia, luego presidente de Convergencia y presidente de la Generalitat. Por tanto, cuando el señor Oriol Pujol, hijo de Jordi Pujol, es nombrado secretario general de Convergencia, es bastante fácil suponer que está previsto que él pase a ser el heredero de papá. Pase a ser, por tanto, cuando llegue su momento, el presidente de la Generalitat. Y eso dejaba al señor Artur Mas como casi una figura, digámoslo así, de transición entre Pujol y Pujol, ¿no? Digamos que la idea era que Pujol en el último, al final mandara, pero que vamos a ver un poco al señor Oriol Pujol, que era este señor. Oriol Pujol, mano derecha de Artur Mas. Oriol Pujol, el hijo de Jordi Pujol. Pues actuar conjuntamente probablemente en lo que es más fundamental, que es el derecho a decidir. Eso ni te lo da ni te lo quita la Constitución, ni te lo da ni te lo quita nada más que la radicalidad democrática. Aquí estamos defendiendo el derecho a decidir, que era un poco lo contrario a lo que había defendido en su día el señor Pujol, y bueno, y llegó, digamos, a lo que más deseaba, que era Es que los Pujol jugaron siempre un poco al doble lenguaje, ¿no? Pero vamos a ver cuando nombraron secretario general. No has retornat. Imagínese que se puede convocar un referéndum para decidir si Cataluña es independiente. Jordi Pujol, ¿ahora qué vota? Ahora que sí. Esta conversación me resulta un poco, no por culpa suya, penosa. Que ahora tenga que decirle esto es penoso. Ha perdido usted. Pues sí. ¿Eso es un fracaso de quién? Mío, entre otros. President Pujol, no has fracasat. No has retornat. Qué bonito, ¿no? Dice, Pujol, he fracasado porque no ha sido posible la unión con España. Y su hijo, papá, tú no has fracasado. Es emocional, es muy emotivo. No has fracasat. No has retornat. Has passat l'escull. La barca, ara ja menys esbarlada, ja més a punt, la capitaneja el president Mas. I president Mas i president Pujol, darrere vostra. Bueno, me acuerdo que hubo un programa, mira, lo tengo aquí, que hubo un programa de estos que hizo La Sexta de Pujol con su hijo, hablando en castellano, y parecía incómodo Oriol Pujol con la idea de hablar en castellano. Va a ser un poco extraño para ti, Mari, ¿verdad? ¿Por qué va a ser extraño? Porque, para empezar, es la primera charla que vamos a tener en castellano tú y yo. No, Però bueno, esto toca, no? Esto toca. La sala del plenari d'aquest 16è Personas que dijeron, Señor. sí, pero es que un poco mucho. Esto toca, ¿no? Esto toca. Hombre, aquí es lógico que hablemos en castellano, supongo que nos escucha alguien, ¿no? Luego que tenemos un poco mucha de los alguna vez. Y alguno no debe saber catalán. Ay, señor. Sí, pero es que la verdad es que venía... Y 14 nietos, y 14 nietos. Un poco sin saber exactamente a qué venía. Bueno, de eso se trata, ¿no? De que te sorprendan. Ahora... Bueno, pero el problema es que ese plan que era que el señor Oriol Pujol acabara siendo el heredero y el presidente de la Generalitat, o el que lidera el procés, se fue un poco a la porra porque resultó que tenía algunos problemas de corrupción Oriol Pujol y eso hundió su carrera política. Diferents estaments, que segurament són molts i diversos, bàsicament relacionats amb el Partit Popular i amb diferents estaments de l'Estat. El secretario general de Convergencia Democrática de Cataluña, don Oriol Pujol, hijo del fundador del partido, don Jordi Pujol, había adjudicado estaciones de ITV a la Casa de la Independencia de Cataluña. Pujol, hijo del fundador del partido, don Jordi Pujol, había asegurado ser víctima de una campaña de acoso mediático por su defensa de la independencia de Cataluña. Sin embargo, no fueron los medios, sino las investigaciones judiciales las que acabaron con su carrera. Las investigaciones por el caso ITV.
le acusaban de haber adjudicado estaciones de ITV o haber presionado para ello a cambio de favores de empresarios amigos. Su imputación en marzo del año 2013 le forzaron primero a dimitir como secretario general del partido. Ustedes entenderán que yo tomé decisiones para no entorpecer el proceso, pero no entendería nadie que yo tomara decisiones que incrementaran mi supuesta culpabilidad. Renunciar al acta de diputado imposibilitaría la reversibilidad de estas decisiones. Y luego a dimitir también como diputado en el Parlamento de Cataluña. Oriol Pujol está imputado por tráfico de influencias y soborno en el caso de las ITVs. Con su renuncia como diputado perderá la condición de aforado y el caso, que ahora lleva el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, volverá al juzgado ordinario de Barcelona. Por cierto, estos que están a su lado son el señor Rull y el señor Turull, que hoy por hoy siguen teniendo un peso bastante importante en Junts. Que inició la investigación. Las expectativas de la familia Pujol de que el señor Oriol reemplazara a don Artur Mas como líder del nacionalismo catalán se vieron truncadas. Que de los políticos españoles del siglo XX es de los más contundentes. Hay que pensar que quizá Oriol Pujol hubiera podido ser su sucesor, pero ahora parece que eso está más difícil. La cosa está norcoreana, ¿verdad? No ha acabado de salir bien, porque claro, si coges un hijo de heredero y resulta que es un mangui, ¿no? Quizás no tanto como los otros hermanos, pero los hermanos están en la industria privada, ¿no? Lo que intentó Oriol era muy cutre y muy feo, ¿no? Pero yo creo que también esa caída en desgracia del heredero, ¿no? del querido líder, es un poco lo que ha permitido a Mas también sacar pecho. Bueno, ese era el primer problema que tuvo, pero es que el gran símbolo del partido, que era el propio don Jordi Pujol, también acabó teniendo que reconocer que había defraudado a Hacienda durante años. El extranjero era un banco. ¿Tiene usted cuentas en Suiza, señor? No, la relación principal que quiere un banco. No las tiene en Suiza, las tenía en Andorra. Con un cliente es su cuenta corriente. Y no tiene ninguna. Claro que no. A mí me gustaría que usted hiciera una declaración tajante, contundente, que me desmintiese todo lo que se está publicando. Porque no puedo entrar a valorar que si tenemos cuentas en el extranjero, no. Esa es la parte muy clara. Que si tenemos cuentas en el extranjero, no. Pues sí, tenían cuentas en el extranjero. La fecha exacta. La banca encontró el momento. Banca privada. La herencia oculta de Jordi Pujol y su familia ha estado depositada 34 años en un paraíso fiscal, Andorra, a solo 2 horas en coche de Barcelona. Y en esta entidad, Banca Privada de Andorra, en su confesión, el expresidente de la Generalitat dice que nunca encontró el momento para regularizar esta herencia. No se acogió a ninguna de las 3 amnistías fiscales aprobadas por gobiernos del PSOE y el PP. Dice Pujol que ha sido en estos últimos días cuando se ha regularizado esta herencia. Televisión Española ha podido conocer la fecha exacta, el 14 de julio. Su esposa Marta Ferrusola y... Yo me siento muy estafada. Sinceramente, me siento muy estafada y muy dolida. Però no pressuposa que l'origen d'aquest diners sigui il·lícit. I no varen sortir en aquest cas de l'erari públic. Si tot hagués sigut tan corrupte, no s'hauria aguantat. I va segant, diguem, la branca d'un arbre, al final cau tota la branca. No cauran tots. Hi haurà sigut responsabilitat de tots els que han practicat aquesta mena de política. No em feia mai de cabal dels diners que tenia i, esclar, una xifra d'aquest tipus no te la pots imaginar ni de bon tros. No sé d'on surt això, no sé d'on surt. Ara, no ens consta clarament que vingui d'una herència, ni d'un llegat, no té res. Claro, para un político siempre le interesa decir que el dinero es de una herencia, porque si ya has reconocido un delito, que es que tienes dinero sin declarar, tu esperanza al menos es que no piensen que es dinero de comisiones ilegales. Entonces dicen, no, es una herencia que no quise declararla. Entonces, por eso siempre la excusa de la herencia es muy oportuna. Creo que también la usó el señor Granados. Res a veure amb Convergència, ni amb Convergència i Unió, ni amb el govern, ni amb mi mateix. Nada que ver con Convergencia. És un tema que es mou en l'esfera privada i personal, i òbviament també, no cal dir-ho, familiar. Si no vols que la pols s'aixequi, més val callar. No tenim ni 5.
desballestat completament. I després ho feia arreglar. Mai ni un. Tant el senyor Pedrós menteix. Del tot. ¿Usted iba con Mossos Armados a Andorra? Sí, fins aquí dalt. 4 fusells, 6 escopetes i un tanc. Molta pena em fa, molta pena. Catalunya no s'ho mereix, això. Ha actuat des de països fiscals. Este es uno que tiene un paraje. Tanto Oriol Pujol como don Jordi Pujol Ferrusola ya han reconocido algunos delitos para ver si eso les suavizaba la condena. Mai, no he cobrat mai comissions de ningú que hagi treballat amb l'administració pública. Mentida. Jo sabia que existia el llegat perquè el meu pare, quan es mor, el meu avi, el 80, el setembre del 80, a la meva germana Marta i a mi ens comunica que hi ha aquest llegat. Jo vaig anar amb aquesta senyora 3 vegades a Andorra, una... Bueno, la clave de todo este asunto es que, bueno, por cierto, a todo esto, a la vez que el caso de la familia Pujol, estaba el caso Palau y el caso Millet, que eso iba directamente al corazón y a las entrañas de Convergencia, porque además en el juicio confesaron y fue algo bastante duro para Convergencia y Unión. Ferrovial hacía donaciones para que el dinero fuera a Convergencia a cambio de obra pública que Convergencia le daba. ¿Por qué saco todo esto? Porque en este contexto es cuando se celebran las elecciones de finales del año 2015, en las que la CUP pone como condición, ya hicimos una pieza de ello, para mantener en el poder a Convergencia, que se lleven por delante al señor Artur Mas, porque consideran que Artur Mas es cómplice de esta Convergencia. Para ese momento, el señor Artur Mas ha decidido que hay que sacrificar la marca de Convergencia. Digamos que Convergencia está entre que está manchada por el... Bueno, además no es un tema solo político, no es un tema solo de marca de cara a los ciudadanos. Había una responsabilidad subsidiaria desde que hubo un cambio en la ley que hizo la etapa del gobierno Rajoy, que responsabilizaba directamente a los partidos. Había una responsabilidad jurídica y patrimonial que iba a caer sobre Convergencia. Y por eso es cuando dicen, no, disolvemos Convergencia y creamos el PDeCAT como un nuevo partido que no tiene nada que ver legalmente con Convergencia. Entonces se creó el PDeCAT como nuevo partido heredero de Convergencia, con Artur Mas como presidente y la señora Marta Pascal como coordinadora. Que el podrem inscriure sense dificultats, seguint la normativa vigent. Si no... Si lo han puesto mal, es Partido Demócrata, yo creo que era europeo catalán, ¿no? Porque era PDeCAT. O entendrem que altre tipus de logístic. Que les coses van, doncs, tema qualitatiu que quantitatiu, doncs sembla ser que les coses van molt bé i espero que al llarg d'avui això doncs s'acabi consolidant d'aquesta manera perquè ens fa molta falta comentar. La idea del señor Artur Mas es la señora Marta Pascal dirigirá el partido como coordinadora y yo quedo como presidente. Doncs el que hem de començar a partir demà al matí. D'això que en diem el tíquet presidencial. Estem contents també de la innovació d'això que en diem el tíquet presidencial, de cara a aquest nou partit. Contents que en poc temps hagi ressorgit una formació política i un moviment polític com el que nosaltres representem i esperançats en que tot això es fa a fi de bé. La nova executiva de la nova Convergència assegura que s'han acabat les velles formes de fer política i insisteix que no hi va haver cap pacte amb el Partit Popular a la mesa del Congrés. Tiene mucha gracia que dice, no, se ha acabado la vieja política. Y le dice Convergencia. No, pero ya no somos Convergencia, somos el PDeCAT. Era el plan que había. No le sirvió de nada, ¿eh? Cuando llegó la condena del 3%, judicialmente se consideró al PDeCAT heredero de Convergencia y tuvo que responder patrimonialmente Convergencia por tanto el caso 3% como el caso Palau. Con lo cual, el truco de cambiar la marca no les sirvió. Y al final, lo curioso es que Artur Mas acabó siendo desbancado como presidente del PDeCAT. Y él tuvo que dimitir. Y esa dimisión oficialmente fue voluntaria, pero siempre fue un poco, ¿cómo decirlo? Un poco extraña, ¿no?
Convergencia Democrática ha ratificado la decisión de sus militantes consultados ayer de fundar un nuevo partido. A la espera de conocer su nombre y el papel que jugará Artur Mas, de momento ha sido el expresidente el encargado de anunciar el fin de la formación tras 42 años de existencia. Aquí no s'enterra res. Aquí no se entierra nada, dice Mas, que asume el legado de 40 años de Convergencia. El nuevo partido renegará del populismo de las CUP y su prioridad será la independencia. La gent que vol i reclama igualtat d'oportunitats. La gent que no aspira només a tenir un subsidi o principalment a tenir un subsidi, sinó a tenir una feina digna. I la gent que també somia i vol... Hay que decir que el que era un poco el líder del sector renovador del PDeCAT era Germà Gordó. Y Germà Gordó también tuvo que dimitir porque también estaba implicado en el caso del 3%. Del PDeCAT i de Junts pel Sí ha tingut efecte, però només en part. Germà Gordó deixa el partit i el grup parlamentari, però no abandona l'escó de diputat. L'exconseller s'ha defensat en un comunicat assegurant que divendres, quan es va saber que l'investigaven, va pactar amb el partit deixar la presidència de la Comissió de Justícia. Estaba el presidente de la Comisión de Justicia, uno de los que había llevado el tema del 3%. Claro, es muy complicado liderar el sector renovador del PDeCAT, antigua Convergencia, si también ha estado implicado en todo el tema de la financiación. Ahí tenemos al amigo Trull. Creo que hubo un gag de esto de los de Polonia porque no quería no renunciar. Yo creo que además no renunció nunca a su acta de diputado, se quedó hasta que acabó la legislatura. Germà Gordó va intentar liderar el PDeCAT, però finalment es va retirar. Ara està al capdavant del corrent intern Nova Convergència, que es podria convertir en un partit. Està molt enganxat. Molt. Molt. Sí, i saps què passa també? Que no em pots moure perquè els ous em... Vale. Supuestamente es Artur Mas, a un presidente del PDeCAT, la coordinadora, Marta Pascal, y Germà Gordó intentando que se vaya y deje su escaño. Si estáis hablando de Junts, lo han sido los dos en distintos periodos. T'estan investigant. Artur, digues alguna cosa. Au, fotocap. Dice, fuera del partido. La quota de vaques sagrades del partit és meva. Mira, vigila que si em dono un cop al cap i vaig a judici, potser començo a recordar coses. Y dice, cuidado porque como vaya a juicio, igual comienza a recordar cosas. Judici, potser començo a recordar coses. Un 3% més de coses. Germà, és un plaer tenir-te amb nosaltres. Y dice, es que está diciendo el que dice el señor Mas, va, vete al partido. Ah, sí, pues a lo mejor empieza a recordar cosas, un 3% de cosas. Ah, Germà, qué gran amigo eres. Bueno, era una de las cosas que hacían con los amigos del... Pero vamos, luego lo peor es que llegó la declaración de Montul. Eso fue lo que yo creo fue más... Eso tengo aquí, la de Montul fue lo que más dolió, yo creo, a los de... Así tengo por aquí la de... Lo tengo por aquí. Aquí sí. Ai. Negro. Sí, ara ja. Clar, hi havia molta gent, molta gent hi havia. El expolio del Palau, pero Gemma Montull atribuye a Millet las órdenes. El señor Millet lo controlaba Tull y él mismo. Que cogía de paso para... Ahí sea posible que no encuentre lo de... A ver si tengo por aquí. Aquí está cosa. Del 3%. Del 3%. Y después fue del 4%. ¿Que fue por el coste de la vida o por... se decidieron su... No, porque Convergencia quería más dinero. Se mentí y molt. Se ha mentido mucho. Molt, sí. Ese era el tesorero de Convergencia que también fue condenado en ese juicio a prisión. Claro, esto era un arma muy poderosa para el señor Puigdemont y era un golpe muy duro para el señor Artur Mas. Por eso, cuando el señor Puigdemont toma las riendas del procés y tira con el cañón para adelante, la primera persona que le sobra es Artur Mas. Y lo consigue. Primero crea lo que inicialmente era una coalición,
que era Junts per Catalunya, que inicialmente, aunque digan, no, es la sociedad civil, vale, sociedad civil, pero en gran medida era una coalición entre el PDeCAT i Esquerra Republicana de Catalunya. Junts per Catalunya. Aquesta és la marca amb la qual es presentarà el PDeCAT a les eleccions del 21 de desembre. La Junta Electoral ha donat per vàlida la nomenclatura de la coalició del PDeCAT i Convergència. Curiosament, és un dels noms que es van sotmetre a votació en el procés intern de tria de marca de la refundació del partit. Malgrat ja es dona per descartada la llista de l'agrupació d'electors que preferia Puigdemont, el president encapçalarà la candidatura que comptarà amb els consellers empresonats i una àmplia representació de la societat civil. Artur Mas no dejó que el señor Puigdemont asumiera la presidencia del partido, porque quería decir, vale, tú eres la Generalitat, pero yo y Marta Pascal te vamos a tutelar un poco desde el partido, que es lo que ocurre habitualmente en España, que es una partidocracia, tal. El problema es que no está midiendo bien las fuerzas de su enemigo. Artur Mas ha anunciado que deja la presidencia del PDeCAT. El expresidente de la Generalitat de Cataluña dice que da un paso a un lado para abrir la situación a nuevos líderes, pero no es una retirada, ha matizado. Y entre los Sí lo fue. motivos... Me tengo que afrontar 3 procesos judiciales, el del 9 de noviembre, el del Tribunal de Cuentas y la ampliación de la investigación que se está haciendo sobre los hechos de octubre pasado del referéndum por parte del Tribunal Supremo. Artur Mas, como decíamos, ha presentado esta tarde su dimisión como presidente del PDeCAT. Ha explicado... Él no dijo, no, es que soy víctima, ya no le importaba. Los casos de Artur Mas, por lo que hizo en 2015, en 2018 ya no le importaban a nadie, porque el protagonista auténtico era Puigdemont, el que se había ido hasta Waterloo, ya además estaba como olvidado. Y él se dio cuenta que incluso en el PDeCAT parecía que ya nadie le hacía caso, porque todo el mundo estaba pendiente de ver qué decía el señor de Waterloo. Y entonces, bueno, pues yo qué hago aquí. Intentó dar ahí un toque de atención y vio que no presidía el partido, que sí, era el presidente, pero que era un presidente florero. Y digo, bueno, yo para ser florero me voy a mi casa. El del 1 de octubre, el Tribunal de Cuentas no Mira, estaba ahí Marta Pascal en primera lista, en primera fila, esta que está aquí. cargo provisional de su domicilio de euros de no quiero que la presidencia del partido, por mi parte, condicione el margen de maniobra necesario para estos próximos tiempos. No hay más que todas las entrevistas que ha concedido el señor Artur Mas después y darse cuenta que digamos que su relación con el señor Puigdemont no era especialmente idílica. Realmente porque se equivocaron todos los que dijeron que el señor Puigdemont iba a ser un guiñol del señor Mas. El señor Puigdemont había tejido su red de confianzas. Para empezar, los de la CUP se fiaban bastante más del señor Puigdemont que del señor Mas. Y su carrera política estaba, como dijeron los de la CUP, mandaron al señor Mas, como dijeron al desván de la historia, ¿no? Claro, aún así, la coordinadora del partido seguía siendo doña Marta Pascal. Y de hecho, gracias a eso, el señor Pedro Sánchez llegó al poder. Porque hay que recordar que cuando el señor Pedro Sánchez, en el año 2018, este año en el que dimite Artur Mas, presenta una moción de censura para echar a Rajoy de la presidencia del gobierno, quien manda en el partido moralmente es Puigdemont, pero orgánicamente los diputados y senadores que hay del PDeCAT en Madrid, en el Congreso de los Diputados de Madrid y en el Senado, liderados por Carles Campuzano y por Xuclà, son afines a Marta Pascal y a Artur Mas. Y la orden que da Puigdemont es: no nos metamos en esta moción de censura. Nos da igual Pedro Sánchez que Rajoy. Son lo mismo. Esta moción no es nuestra. Nos abstenemos. Pasamos del tema. Y es Marta Pascal que dije, no, hay que apoyarlo. Nos conviene que salga el PP y que venga Pedro Sánchez. Y si hubiera sido por Puigdemont, no hubiera habido moción de censura, porque los diputados del PDeCAT eran imprescindibles para sacar adelante la moción de censura. Y Marta Pascal y lo hizo, con el diputado fue Carlos Campuzano el que lo llevó, así lo contaba ella misma. Porque no se fiaba tampoco de Pedro Sánchez. Yo creo que él pensaba, ¿no?, que esta situación de bloqueo realmente nos ayudaba a explicar mejor qué nos estaba pasando. También decía, bueno, ¿a cambio de qué? ¿Esto es gratis? Yo no sentía que necesitaba su permiso como secretaria general, te lo digo con toda la humildad. Usted hizo caer a Mariano Rajoy, pero Puigdemont le hizo caer a usted. ¿Se hablan?
La verdad es que no hemos hablado más. Claro, Marta Pascal, aquí le entrevistan los escualteristas como usted hizo caer a Mariano Rajoy y no se agradecieron, claro, porque en el siguiente congreso del PDeCAT dijo el señor Puigdemont, el referente moral de este espacio político soy yo, que estoy aquí en Waterloo, con lo cual yo quiero gente de la que yo me fíe. O si queremos ser más claros, quiero gente en sintonía conmigo. Y dijo, Marta Pascal no está en sintonía conmigo. Está en sintonía con lo que representaba el señor Artur Mas, que fue quien la puso a ella, por tanto la quiero fuera. Y la señora Marta Pascal fue la siguiente que cayó en una purga del señor Puigdemont. Que la coordinadora general del Partit Demòcrata no pot ser que no tingui la confiança del president Carles Puigdemont. Jo no la tinc, com és evident, com s'ha vist i com és obvi. Per tant, els anuncio la meva decisió de renunciar a un nou mandat com a màxima responsable del Partit Demòcrata. Por cierto, esta medida que hizo el PDeCAT de dejar caer a la señora Pascal para salvar al partido no sirvió de nada. Pero hubo algo que fue más bestia. Había elecciones generales. Y, lógicamente, había gente del PDeCAT que quería tener opciones para estar allí. Y dijo Puigdemont, como vais a usar la marca de Junts, pues estarán los que yo quiera que estén. Y los que no quiera que estén, les quiero fuera. Marta Pascal era una de las que sonaba que podría haber sido cabeza de lista de Junts al Congreso de los Diputados de Madrid. Y por supuesto Puigdemont dijo, no, esta que yo no quiero esta no me gusta, no es de mi cuerda. Pero algo mucho más gordo. Carles Campuzano, que fue el portavoz, el que dio su voto sí para que cayera el señor Rajoy y igual Suclá en el Senado, Puigdemont dijo, esos dos, que no me hicieron caso y votaron que sí a Pedro Sánchez cuando yo no quería que no metieran estos, los quiero fuera. Fumigados en una de las purgas de listas más fuertes que ha habido contra todo lo que recordará, no la antigua Convergencia, porque ahí seguían Turull y Rull, a la antigua Convergencia que no se había adaptado al nuevo gran jefe Puigdemont. Tras semanas de tensiones, finalmente el PDeCAT y miembros de la Crida, el movimiento impulsado por Puigdemont, confluirán en Junts per Catalunya, con vencedores y vencidos. El expresidente se ha impuesto y fuera han quedado perfiles moderados, como el de Carles Campuzano. El conflicto político necesita una solución acordada y democrática y que en Madrid hace falta una fuerza política soberanista exigente, que no deba renunciar a sus ideales y principios, pero que tenga vocación de eficacia y de utilidad, que sea serena y tranquila. Serán los afines a Puigdemont los que batallarán en el Congreso. A Jordi Sánchez, juzgado en el Supremo, le seguirán por Barcelona la consellera Laura Borràs y Míriam Nogueras. En las listas también otros procesados como Rull y Turull. Competirán con Esquerra Republicana, que también sale a por todas con Oriol Junqueras. Es una buena noticia para el independentismo. Le deseamos muchísima suerte y nos emplazamos para trabajar conjuntamente en la estrategia. Diputado del PDeCAT, buenas tardes. Este fue otro de los purgados, hemos visto a Campuzano, este es Suclá. Hola, buenas tardes. ¿Usted se ha quedado fuera de las listas o le han dejado fuera de las listas? ¿No es de los afines usted a Puigdemont? Ayer se produjo un consejo político, un consejo nacional de nuestro partido. Se hizo la aportación de los candidatos de nuestro partido a una lista que es una lista integrada por muchos independientes propuestos a título individual por el cabeza de lista por Barcelona, más la aportación de los partidos. Mire, Sí, que pusieron de cabeza de lista a Jordi Sánchez del Procés, Josep Rull del Procés, Alonso Cuevillas, que era el abogado de Puigdemont. En el fondo, quien iba a tomar el mando es Míriam Nogueras, que iba a ser la clave. Aquí lo absurdo es que cuando el PDeCAT toma la decisión de someterse a Puigdemont porque entiende que es el referente del espacio político de la antigua Convergencia, lo que no era consciente es que se estaba suicidando. Porque al final, iba a decir el señor Puigdemont, bueno, en el fondo esto del PDeCAT, pero sí me sobra. Porque mientras los del PDeCAT tiraron por la ventana a Marta Pascal, a Suclá, a Campuzano para congraciarse con Puigdemont, Puigdemont estaba registrando como partido político Junts. En el momento en el que registró como partido político Junts, esa mayoría de diputados, que ya era mayoría puigdemoniana, por así decirlo, se pasaron todos en bloque del PDeCAT al Junts. Bueno, aquí hay una figura que no me quiero olvidar. Cuando parece
que Puigdemont está está acabado porque está huido a Bélgica, hay un consejero que ha estado en el gobierno de Puigdemont que se postula para liderar el partido, pensando que le va a apoyar toda la burguesía catalana, el votante de centro-derecha catalán de toda la vida, que es el señor Santi Vila, que está imputado en el caso del Procés, pero es el miembro del gobierno. Saben ustedes que hubo 2 miembros del gobierno que se fueron poco antes de que todo estallara. Uno es el señor Baiget, que se fue antes del 1 de octubre porque dijo, oye, que esto no me convence a mí lo que estamos haciendo, que a ver si nos vamos a acabar todos teniendo que responder con nuestro patrimonio y yo no tengo dinero y tal. Y entonces, pues, se lo cargó Puigdemont. El consejero de Empresa y Conocimiento decía hoy en una entrevista que probablemente no se podría hacer un referéndum como quiere el gobierno catalán. Jordi Baiget, la persona cercana a Artur Mas, decía también que la consulta se podría parecer al 9N. El consejero en esa entrevista dice también que teme por su patrimonio familiar ante posibles acciones judiciales. Y después de esas declaraciones, el consejero ha sido destituido. Lo va a sustituir el hasta ahora consejero de Cultura. Santi Vila, cuéntanos, ¿cuál es lo va a sustituir Santi Vila? Nuria Roca es quien nos cuenta la última hora, Nuria. Como decíais, el presidente Carles Puigdemont ha cesado a Jordi Baiget y ha nombrado a Santi Vila como nuevo conseller de Empresa y Conocimiento. Todo esto se produce, lo apuntabais, después de que Jordi Baiget afirmara que el Estado tiene tanta fuerza que probablemente el referéndum no se pueda realizar y se tenga que hacer, ha dicho, algo parecido al 9N. Luego con el juicio... Hay diversas procesos participatius y a mi entender hay diversas fórmulas. Se quería hacer... Després de la català, Claro, se cargaron a señor Jordi Baiget, pero se libró de ser procesado. Él en el juicio solo fue como testigo, o sea que fue igual más inteligente que otros, aunque no se convirtió en ningún símbolo. Le reemplazó Santi Vila. Y Santi Vila sí se quedó hasta el 1 de octubre, pero no se quedó para la DUI. Él dijo, yo en la DUI no participo, en la Declaración Unilateral de Independencia, yo ahí me bajo del barco. Y a partir de ese momento, cuando está Puigdemont marchándose a Bélgica, en ese momento dice Santi Vila, me postulo para liderar el partido. Y hubo un grupo mediático muy claro que fue La Sexta, A3 Media, que dijo eso que hace falta. Un nacionalista no independentista y se puede ser Santi Vila, que él asuma el liderazgo del PDeCAT y por tanto asuma el liderazgo de Junts y rehazca la antigua convergencia. Santi Vila, la tensión entre razón y emoción está desbordada hacia uno de los dos lados y tenemos que recuperar la serenidad entre todos, porque si no nos pasan escenas como la del viernes pasado, en la que incluso entre las filas soberanistas Puigdemont pasaba de héroe a traidor en cuestión de segundos, ¿no? En función de si atendía a lo más emocional, a lo más irracional, denominado Buda, me obligó a dimitir y el presidente Puigdemont pues ya siguió su camino, pues aconsejado de otros directamente sin dar un golpe de timón, que es lo que le sugeríamos algunos. A partir de aquí, esto me expulsó directamente, sideralmente de mi responsabilidad, me obligó a dimitir y el presidente Puigdemont pues ya siguió su camino. Esto es tremendo, son garantía de nuestro poder. Ha hecho de una forma razonable y analistas era convocado en octubre. Y estábamos bien a favor de que el PDeCAT volviese a estar conjunto con la CUP, con Esquerra, con PDeCAT, imaginemos que con Álvaro Gante. Yo le pregunto, olvidémonos de eso, ¿usted estaría a favor de que el PDeCAT volviese a repetir la operación Junts pel Sí junto a Esquerra Republicana de Cataluña o el PDeCAT con personalidad por su cuenta? Yo creo que es absolutamente urgente y necesario que el PDeCAT se distinga y en este sentido haga su propia propuesta política con las garantías del conjunto de los ciudadanos de que vamos a volver a la moderación en la defensa de objetivos que pueden ser muy radicales, pero desde la moderación y el respeto a las leyes. Si no hacemos esto, insisto, la noche de las elecciones, incluso en el supuesto de que las elecciones fueran bien, estaríamos al principio del camino. Esto básicamente es ver cómo un político se suicida en directo, políticamente hablando. Porque, claro, esto tenía sentido si Puigdemont se retiraba.
Cuando Puigdemont dijo, perdón, yo no me he retirado, yo me he ido a Bélgica, pero desde aquí quiero seguir mandando. Claro, entonces quedó traidor. ¡Ah, qué traidor! Y se está postulando. Porque además lo llegaba a decir en el momento. La moderación asegura. Como sea que impere la... ¿Y usted está dispuesto a ir a por todas, políticamente hablando? Sin ningún tipo de dudas. ¿En el PDeCAT o fuera del PDeCAT? Yo intentaré, sin ningún tipo de duda, conseguirlo desde el PDeCAT. Claro, evidentemente, el PDeCAT, como estaba controlado por el sector Puigdemont, dijo, será traidor, no, fuera, no queremos contar con él. Y eso que estuvo, la Sexta hasta le hizo una entrevista específica en Salvados para promocionarse. Muy buenas, gracias por atendernos. Encantado. En un día ajetreado para usted, la primera pregunta es ¿cuándo tomó la decisión de postularse como candidato para esas elecciones del 21 de diciembre? Bueno, la verdad es que hacía algunos meses que íbamos barajando con mi equipo, con algunos de mis colaboradores. No solo cosa la Sexta, La Vanguardia también está interesada, pero Puigdemont era más fuerte de lo que ellos pensaban y Santi Vila tuvo que irse del partido. I Santi Vila ha anunciat que es dona de baixa del PDeCAT. L'exconseller dels governs de Mas i Puigdemont ha argumentat que no vol interferir en el congrés del partit, que se celebrarà el juliol. Vila, ara director general d'Aigües de Banyoles, busca amb la desvinculació del partit mantenir la seva independència política. El ja exmembre del PDeCAT va abandonar el govern l'octubre del 2017, dies abans de la DUI. Bueno, pues el señor Puigdemont se quitó de encima al señor Santi Vila, como se había quitado de encima al señor Baiget, como se había quitado de encima al señor Xuclà, como se había quitado de encima al señor Campuzano, como se había quitado de encima a la señora Marta Pascal y como en suma se había quitado de encima al señor Artur Mas. Y encima la parte que más dolió es que al final encima pasó del PDeCAT, porque dijo, creo Junts como partido, con mi gente y tal. Se presentaron por separado y PDeCAT fue a cero. El espacio político de la antigua Convergencia no estaba en el PDeCAT, aunque el PDeCAT fuera el que tuviera que pagar las multas del caso 3%, estaba en Junts. Con lo cual consiguió un partido sin herencia de tener que pagar con su patrimonio nada que tuviera que ver con la etapa puyoliana. Y eso que hay bastantes puyolianos a su alrededor, porque recordemos que al lado del señor Puigdemont están el señor Turull y el señor Rull, que si ellos no son puyolistas no lo sería nadie. Pero bueno, y el último episodio, como saben, ocurrió la semana pasada, que es el señor Jaume Giró. Curiosamente, Jaume Giró, en teoría, no era alguien moderado. Lo que era alguien era pragmático. Era, digamos, el cerebro económico de Junts. Y lo que le enfadó a Jaume Giró es que él no entendía la guerra entre Junts y Esquerra Republicana. Entonces, como recordarán ustedes, se rompió el gobierno de coalición en la etapa de Pere Aragonés porque Junts decidió que quería ir por su cuenta y que ya no quería ir con Esquerra. Y Jaume Giró protestó y dijo, no podemos estar peleados con Esquerra, porque Esquerra ya había decidido cambiar de estrategia y pactar con el Estado. Y entonces Jaume Giró se postuló para ser candidato en primarias como cabeza de lista por Madrid frente a Míriam Nogueras. Y le llamó Puigdemont y dijo, no quiero primarias, quiero que sea Míriam Nogueras, que es la mía, por lo tanto, esa candidatura ya la está retirando. Y la retiró. Mentre Junts busca un candidat per a la presidència del Parlament, avui s'ha sabut també que l'exconseller d'Economia, Jaume Giró, no es presentarà a les primàries del partit per encapçalar la llista al Congrés. Giró ha explicat que tant Jordi Turull com el president Puigdemont li han comunicat que no era el moment més oportú per fer primàries. Molaría que la frase que le dijera el Puigdemont es Jaume, això no toca. Ahora no toca, ¿no? Bueno, le dejaron sin ser... Es cosa porque si tanto confiabas en Míriam Nogueras, que hubiera ido a primarias y a ver quién ganaba. No quiso, ahí fue, Puigdemont siguió el modelo pepero de aquí las primarias no nos molan y al final, la semana pasada, Jaume Giró dijo que él no estaba para ser florero y que se iba a su casa. L'exconseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, plega de l'executiva de Junts i deixa l'acte de diputat. La decisió arriba després d'un seguit de discrepàncies amb la direcció del partit. Giró critica que Junts prioritza els interessos del partit per damunt dels del país. Jaume Giró va arribar a la primera línia política de manera inesperada, diu. Per mi és un honor formar part del govern de Catalunya. El conseller d'Economia, en Pere Aragonès, va ser el principal defensor de la continuïtat de Junts al govern. Si sortim del govern, el camí de la independència no és difícil, és impossible. Diguem-ho clar. Però Junts surt del govern i, de mica en mica, Giró va perdent força dins el partit. Quan intenta fer el salt a Madrid, Junts aposta per Nogueres com a cap de llista i el Parlament, com a diputat, quedarà relegat a un segon terme.
Bueno, el balance es que los políticos podrán ser de Madrid, de Cataluña, del País Vasco, donde sea, pero cuando toca sacar el puñal, todos los partidos tienen sus internas. Si no, no serían partidos, ¿no? Me acuerdo cuando los de la CUP decían, no, nosotros no somos como ellos, nosotros somos horizontales. Bueno, al final han tenido que hacer una estructura un poco más vertical, dentro de que son más horizontales que todos los demás, ¿eh? Pero ya han tenido que adoptar algún cargo más parecido al del resto de partidos. Bueno, pues hasta aquí las purgas del señor Puigdemont. Habrá más, salvo que haya una purga que se lo lleve por delante a él, que no parece probable, porque parece que tiene bien controlado el partido, con gente de su confianza.